Hola hermanos, el día de hoy, 23 de agosto del 2025, pues se nos termina la 20ª semana del tiempo ordinario, es semana 20, pues que se termina sábado de la 20ª semana del tiempo durante el año, el tiempo ordinario. Hoy es día de Santa Rosa de Lima. Aquí entramos con una discusión terrible porque la primera santa de América, ¿no? Porque el conflicto, ¿no? De que se celebraba en otro momento y entonces para el mundo entero se celebra el 23 de agosto, pero pues hombre, para la América Latina pues se sigue celebrando todavía el 29 y entonces voy a hablar de ella mejor allá para cumplir con el tema de lo propiamente latino y hoy le voy a hablar brevemente, además para que no sea tan cansador el día de hoy, ¿no? De un beato mártir poco conocido, siempre nos pasa esto con, como les diría, con algunos de los mártires de la Revolución Francesa, sobre todo. Nosotros conocemos muy poco y además en nuestros países, lamentablemente, se nos ha idealizado demasiado la Revolución Francesa. En el himno de mi país, hagan de cuenta que en una de las estrofas hasta se exalta la figura de Danton, que fue un criminal, o sea, la época del terror mató a gente hasta de su familia. Pero claro, nos han metido a rajatabla sola las bondades de la Revolución Francesa y la Revolución Francesa representó más de 30.000 mártires, ¿eh? O sea que no es así, no es así como lo pintan. Claro que hay cosas buenas y positivas, por favor, no vamos a ser tampoco ciegos, ¿no? Pero detrás de eso hay cualquier cantidad de sangre que ha corrido y pues a la iglesia ya saben ustedes que siempre nos toca cargar con eso. Entonces se trata de Jean Bourdon, que también se le conoce como Proté, o sea, es Jean Proté Bourdon, nacido en Cés, en Ornay, en Francia, de una familia trabajadora, supuestamente nace, hay pocos datos, pero nace en 1747, luego pasa a ser fraile capuchino en 1768 y de ahí viene el cambio del nombre, ¿ok? Se pone Protasio, es decir, entonces Proté en francés, pero él se llamaba Jean, se llamaba Juan. Bueno, y lo ordenaron sacerdote, madre de Dios. Lo ordenaron en 1775. Ok, entonces, fíjense, estuvo trabajando en la provincia donde está, en Normandía, estuvo trabajando como secretario de la provincia y bueno, lógicamente volvemos al asunto. Estoy hablando del 1775. Piensen, un año más tarde es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Eso va a arruinar a Francia porque pues Francia por ir en contra de Inglaterra gasta todo el dinero que tenían. De ahí vendrá la crisis, uno de los elementos de la crisis que van a provocar la caída de Luis XVI. Y bueno, ya les digo, o sea, se trata de una situación bastante compleja, pero de ahí va a venir. Entonces, imagínense, fue ordenado en 1775. Ya les digo, la crisis se va desarrollando. Claro, la revolución es todavía un poco más tarde, ¿no? Pero igual, bueno. Resulta ser que a él lo metieron preso. Fíjense, el martirio de él es bastante particular. No se imaginen la guillotina, porque no le tocó, sino que en Roquefort, frente a Roquefort, tenían varios barcos y ahí los metieron presos a muchísimos católicos, a muchísimos sacerdotes, y parece ser que mientras él estuvo ahí prisionero, pues se mantuvo como sacerdote, él sirviendo a los demás prisioneros, atendiéndolos y de todo. Y entonces muere en este barco que se llama Du Associé, los dos asociados, en agosto de 1794, un 23 de agosto de 1794. Y entonces lo beatificaron junto con otro grupo de mártires que se les conoce así como los mártires de Roquefort en 1995 por el Papa San Juan Pablo II. Pero ya les digo, o sea, no es que directamente lo guillotinaron, sino que lo metieron en unas condiciones. Imaginen usted vivir en un barco. O sea, vamos, una cosa es andar en un crucero, nunca he andado, pero digo, se mira una cosa bastante atractiva y bonita, ¿no? Pero aunque alguno me ha dicho que en el fondo termina siendo andar en un hotel que va por el mar, pero que usted casi no mira el mar, más bien porque está en otra cosa. Pero bueno, el tema es, no, si no se trata, fueron tratados verdaderamente de una manera muy, muy cruel. Y entonces, producto de todas esas vejaciones, pues él va a morir, como les digo, un 23 de octubre de 1794. Bueno, entonces, a mí me gusta hablar siempre
pues como lo saben, de mártires, porque estamos viviendo el martirio. Algunos, ya les digo, por ejemplo, lo que está pasando en la República Democrática del Congo es realmente horrendo. No fueron 52 los que han martirizado recientemente, hace unos días, ¿eh? Ya volvió a aparecer esa cosa. Tengo que tener cuidado. No aprendo a dónde se le quitan todos estos signos. Pero bueno, eh, nada, pues hay que seguir orando y seguir trabajando mucho para alcanzar la paz. Yo les agradezco a los que ayer han hecho ayuno, pues algunos no podían, evidentemente, por su salud, por las medicinas que toman, lo que sea, ¿no? Pero los que hemos hecho algo, ¿eh? Hay que hacer el esfuerzo siempre y la oración por encima de todo. Terminamos de leer el libro de Ruth hoy como primera lectura, pues ya la próxima semana creo que comenzamos a leer la primera carta a los tesalonicenses, sí, la semana 21 creo que se comienza a leer la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces terminemos de leer a Ruth, solo que es una lectura litúrgica, nos vamos a saltar un montón, no. Entonces, un pedacito del capítulo segundo y un pedacito del capítulo cuarto. Tenía Noemí por parte de su marido Elimelec un pariente de muy buena posición llamado Booz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo, que para suerte de ella pertenecía a Booz, el de la familia de Elimelec. Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Booz le respondió: me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra, cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Booz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres le dijeron a Noemi: bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya saben que el libro de Ruth, la intención que tiene es contarnos que una moabita, que una extranjera, al final termina siendo la bisabuela, ¿no? De David. Pero bueno, igual. Aquí el tema, porque Obed es el abuelo de David, el tema detrás de todo esto, más allá de esto, recuerden que existe en Israel una ley que es la ley del Goel, o sea, del defensor, ¿okay? Del que defiende, y al mismo tiempo del levirato. ¿Okay? Acuérdense que levir es cuñado. Entonces, el cuñado se debe casar con la viuda para dejarle descendencia al hermano que murió. Booz es pariente de ellos, pero se aplica aquí la ley del levirato, y de tal manera que el niño nacido de Ruth, en este caso, no es reconocido como hijo de Booz, sino como hijo del marido del primero, del que ella enviudó, Ruth. Y por eso también en relación con Noemí, de tal manera que Elimelec, que es el esposo, que es el pariente también de Booz, pueda tener descendencia. Esa es la lógica que sigue la cultura hebrea, ¿no? Pero por mucho que veamos el goelato y el levirato, es decir, el defensor, el goel, el que defiende, en este caso Booz, defiende tanto a Noemí como a Ruth, eh, como les digo, qué interesante, ¿no? Se están cumpliendo algunas normas del mundo hebreo, pero no se están cumpliendo todas, porque en todo caso este se casa con una moabita, se casa con una que no es judía. Claro, la apertura aquí, a nosotros eso nos resulta hoy en día, vamos, una cosa un poco fuera de tono, ¿no? Pensar en eso, aunque siga habiendo estas mentalidades, incluso en algunos grupos de la iglesia, yo lo he escuchado, que mejor que se casen con los del grupo. O sea, es una cosa ideal de repente, pero ¿qué es eso? No es una obligatoriedad, porque no se trata de esto, ¿no? Pero bueno, claro, cada día es más difícil cuando vamos viendo
todos estos matrimonios de disparidad de culto, ¿no? Personas que son no de diferente religión, porque es el tema a veces, pues si son cristianos pentecostales, evangélicos, luteranos, bautistas, son cristianos, igual que nosotros somos cristianos. Distinto sería cuando usted se casa con un musulmán, con un testigo de Jehová, con un mormón, con, qué sé yo, vamos, un budista, yo no sé, alguna cosa, un judío. Ya ahí sí, ya se trata de otra religión. Pero bueno, aquí el tema, insisto, es cómo se aplica la ley, se aplica la tradición del mundo hebreo, pero al mismo tiempo hay una superación de esta misma ley. Vamos al Evangelio. Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que los llamen, que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empezamos el capítulo 23 en el Evangelio de Mateo, perdón. Es que estoy pensando en el de mañana, no del domingo. Ay, Señor, es un capítulo durísimo. Ahí sí el Señor Jesús, dicen en mi pueblo, pega unas rasuradas y pega, no deja títere con cabeza, dicen también en mi pueblo. Y es que es cierto, eso es lo que pasa. O sea, realmente el Señor es fuertísimo, muy, muy fuerte. Es lo que vamos a escuchar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Se acuerdan por dónde va la cosa? ¿No? La otra semana solo vamos a tener un momento para la fiesta de San Bartolomé, ¿no? Pero bueno, ya le digo, duro, 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 muy duro este evangelio, porque pone los dedos sobre la llaga, ¿no? Entonces, tote o Jesús, el alesen tois o clois, o sea, a toda la gente, kai tois matetais auto, es decir, y también a sus discípulos, matetais, el matete, el discípulo, ¿no? Entonces, le dijo a las multitudes y a los discípulos. Y entonces, ¿qué fue lo que les dijo? Pues, hombre, que los gramatos, que los gramateis, de hecho sería en plural, Caio farisoi, o sea que los fariseos y los escribas, esos benditos se han sentado en la catedrias, en la silla. La cátedra, ya lo saben, ¿no? El término de la cátedra es el sentido de el lugar desde donde se enseña, ¿ok? Y eso es evidente, un maestro enseña desde su cátedra, por eso se le llama normalmente la cátedra a lo que hace, es un catedrático. No sabemos, hay algunos que dicen que incluso probablemente había un lugar en el que se consideraba que era el lugar desde donde Moisés o desde donde se aplicaba la ley, digamos, pero eso podría significar también la mesa de la silla, perdón, del sumo sacerdote. Bueno, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque si todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos dicen, pero poyete caitereite. No, o sea, es decir, no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? ¿No? Ta de erga auton me poyete. Es decir, no hagan, el verbo poyeo, hacer, ¿ok? Ta de erga auton me. Es decir, que no hagan, pues no hagan lo que ellos hacen. ¿Ya? Y esto, de hecho, no conformen su vida, no se formen, no se dejen formar, porque más bien es deformarse, si hacen lo que ellos hacen. Ese es el sentido. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que estos benditos le ponen carga a la gente, es muy duro este término, la expresión, ¿no? La carga, el peso que se pone sobre tanto. Entonces, cuidado, ¿no? Es fundamental este peso. La palabra ya la hemos escuchado en Mateo en algún otro momento, cuando se habla del peso de la ley, del cargar la ley. Entonces, esto es lo que hacen ellos, ¿no? Luego, evidente, la parte más complicada y la más difícil de entender es cuando viene Jesús y dice: no llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie guía, dice esta traducción. Bueno, igual,
Cuidado con esto, ¿no? Porque aquí al no llamar patros, no llamar padre, pater, pues, cletete, pater, imón, epi, es decir, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie de esa manera. Y es esto, ¿no? El jimón, me decletete, no lo llamen padre. Cuidado, es que llamar es invocar. Eso es en el sentido del mundo hebreo. Invocar es yo a quien invoco, es decir, en el lugar que no puede ocupar nadie, el lugar del Padre celestial, no lo debe ocupar nadie. Nadie tiene que ocupar el lugar de Dios. O sea, no endiosen a nadie. Pero es que a ustedes les decimos padres, padre. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cuidado, ¿no? Porque yo no voy a dejar de decirle papá a mi papá. No voy a dejar de decirle padre al que es mi padre. Pues. No sé si me explico, pero no le voy a dar el lugar de Dios. Ya no lo voy a endiosar. Algunos de nosotros, lamentablemente, es una cosa que hay que revisar constantemente. No, hay tanta gente que endiosa a un político, por ejemplo. Su palabra es palabra de Dios y casi más que Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque no podemos darle lugar. Hombre, ¿cómo me voy a dejar conducir? Ya realmente considerar mi guía, cuidado con esto. No significa que otros me puedan educar, que otros no sean didáscalos, que otros no sean, en este caso el término que utiliza es rabí. ¿Cómo se llama? Que me pueden ayudar, que me han enseñado a leer, a escribir, que me siguen educando. Hay tantísima gente que todos los días me educan, oiga. Ya, y son mis maestros en ese sentido. Pero la vida no la voy a dejar conducir por lo que me diga una persona por encima de lo que me dice Cristo. O sea, ese es el punto. O sea, es ordenar la vida. ¿Ya? Claro, porque a esto le gusta que lo saluden en las sinagogas, le gustan los primeros puestos. Pues sí, si es que ese es el tema, ¿no? ¿Y a quién no le va a gustar? Pensémoslo. O sea, esta es una decisión en libertad y es una decisión que nos sale natural. Y eso admitámoslo, no es natural. Es decir, a todos nos gusta, hombre, que nos traten bien, que nos saluden por las plazas, que nos digan, que nos reconozcan. Sí, yo lo digo que a mí me da más vergüenza que otra cosa, ¿no? Cuando a uno lo saludan y todo y uno se queda, bueno, sí, claro, pues, me han visto en alguna cosa, ya, vamos, los sacerdotes tendemos a ser figuras públicas, ¿no? Pero se siente bien. Sí, ahí sale el orgullito por debajo, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado. No hay que enamorarse de los títulos, no hay que enamorarse de las posiciones, hay que enamorarse de Cristo. Basta. Les invito a hacer oración. Ser es ser visto, dicen. El mundo se ha vuelto escaparate. Poses impostadas para atraer miradas y ganar halagos, para obtener influencia. Si aún fuera a influir para bien, pero es solo por brillar. Tristes estrellas fugaces que no conceden deseos. Vanidad de vanidades, alimento para egos, hambrientos de adulación. Hasta el evangelio se adultera, en seguimiento de diseño. Apaga los focos que apuntan a ti mismo y señala al único maestro que no entiende de imposturas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Jean Protasio Bourdon, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Y de Santa Rosa de Lima también. Pues feliz fin de semana para todos.